En Nochebuena, mis padres pusieron la mesa para 20 invitados, pero a mí y a mi hija nos dijeron que comiéramos en la cocina. Así que les quité todo, y lo que descubrí después rompió a la familia para siempre. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. El peso de la botella de vino se sentía absurdo en el asiento del copiloto. No era solo el cristal grueso o el líquido oscuro y denso en su interior, era el peso de la intención, del gesto final. Un Vega Sicilia. Una locura para una cena familiar, pero esta noche no era una cena cualquiera. Era una prueba. La última. Mientras conducía por las calles iluminadas con los destellos intermitentes de las decoraciones navideñas, un nudo frío se asentaba en mi estómago. Era Nochebuena, una noche que debía sentirse cálida, llena de nostalgia y afecto. Para mí, se sentía como el preludio de una tormenta que llevaba años gestándose. Desde que Lucía se fue, hace ya 3 años, mi rol en la familia se había transformado sutilmente. Dejé de ser Damián, el hijo, el hermano, para convertirme en Damián, el recurso. El arquitecto exitoso, el viudo con una herencia que administrar, el pilar silencioso al que todos acudían cuando las cosas se ponían difíciles. Y últimamente, las cosas se habían puesto muy difíciles para ellos, con una frecuencia alarmante. Las llamadas de mi hermano Leandro pidiendo préstamos que nunca se pagaban, las insinuaciones de mi madre sobre invertir en la familia, las sonrisas tensas de mi hermana Sofía cuando actuaba de intermediaria. Llegué a la casa de mis padres, la misma casa donde crecí, y el torrente de ruido y olores casi me hizo retroceder. El aroma denso y dulce del ponche hirviendo en la estufa, mezclado con el pino fresco del árbol gigantesco que ocupaba una esquina del salón y el bacalao que mi madre, Leticia, preparaba desde la mañana. Luces por todas partes, risas estridentes. La perfecta estampa de una familia feliz. Una mentira bien decorada. Nadie me abrió. Entré como siempre, y me encontré en medio de un mar de gente. Primos lejanos, amigos de mis padres, socios de mi padre. Mi padre, Alberto, estaba en un rincón, con un vaso de whisky en la mano, presumiendo ante un par de hombres trajeados sobre el nuevo y audaz proyecto de negocios de Leandro. Ni siquiera notó mi llegada. Mi madre me vio, se acercó, me dio un beso fugaz en la mejilla, un roce frío y seco. Damián, qué bueno que llegaste. Valeria, mi niña, qué grande estás. Su sonrisa no le llegaba a los ojos. Valeria, mi hija de 10 años, se aferró a mi mano. Sus ojos grandes lo absorbían todo, la escala de la fiesta, la indiferencia en el aire. Busqué a mi hermano. Leandro estaba al otro lado del salón, con su esposa, Bárbara, colgando de su brazo. Se reían de algo que decía un amigo, y cuando sus ojos se cruzaron con los míos, me dedicó un casi imperceptible gesto de cabeza antes de volverse. Indiferencia. No, era más que eso. Era un desdén calculado. Fue entonces cuando la vi. La mesa del comedor. Una obra de arte de la opulencia. Un mantel de lino blanco, candelabros de plata, vajilla de porcelana y más de 20 puestos meticulosamente arreglados con tarjetas de caligrafía dorada. Conté los nombres. Socios, amigos, primos. Ninguna tarjeta decía Damián. Ninguna decía Valeria. Mi madre debió notar mi mirada fija. Se acercó de nuevo, esta vez con una expresión de falsa compasión. Y no me lo susurró. Lo dijo con un tono de voz claro, lo suficientemente alto para que la tía Enriqueta y el primo Ricardo, que estaban cerca, pudieran oír. Su sonrisa era una máscara de dulzura. Damián, mi amor. La mesa está a reventar, es una bendición tener a tanta gente querida. ¿Sabes? Pensé que tú y Valeria estarían más cómodos y tranquilos en la mesita tan bonita que hice poner en la cocina. Así la niña no se aburre con las pláticas de los adultos, ¿no crees? La cocina.
El lugar donde comía la señora que les ayudaba con la limpieza. La humillación no fue un golpe, fue como sumergirme lentamente en agua helada. El aire se me escapó de los pulmones. Miré a mi alrededor. A mi padre, riendo. A mi hermano, presumiendo. A mi hermana, Sofía, que me miraba desde lejos con una mueca de disculpa, pero no hacía nada. Y a mi madre, ofreciéndome las migajas en mi propia casa. Valeria tiró de mi pantalón. Su voz fue un susurro que me partió el alma. «Papi, ¿por qué vamos a comer en la cocina? ¿La abuela está enojada con nosotros?» Esa era la señal. El final de la prueba. Tomé la botella de Vega Sicilia que había dejado en una mesita de la entrada. Me acerqué a mi madre, que seguía sonriendo, esperando mi sumisión. Le extendí la botella. «Feliz Navidad, mamá», dije, mi voz sonando extrañamente calmada y resonante en medio del bullicio. «Gracias por la invitación. Pero nosotros solo pasábamos a dejarles un saludo. Ya nos vamos». Me di la vuelta, tomé la mano de Valeria con firmeza y caminé hacia la puerta. Sentí las miradas de todos sobre mi espalda. El silencio repentino fue más ruidoso que la música. Escuché la voz de mi padre, confundida: «Damián, ¿a dónde vas?». No respondí. Abrí la puerta y salí al aire frío de la noche. Mientras cerraba la puerta detrás de mí, no sentí rabia. Sentí una claridad absoluta. Esto no era una rabieta. No era un impulso. Era el primer paso de un plan que acababa de nacer, un plan para demoler una estructura podrida hasta los cimientos. Y yo era el arquitecto. El silencio en el coche era un bálsamo. Valeria se había quedado dormida en el asiento trasero, con la mejilla pegada a la fría ventana, agotada por la tensión que ni siquiera entendía del todo. Yo conducía de forma automática, mis manos firmes en el volante, pero mi mente trabajaba a una velocidad vertiginosa. La fachada se había derrumbado. La obra de teatro había terminado. Ahora comenzaba el verdadero trabajo, la demolición controlada. Llegamos a nuestro departamento, un espacio de líneas limpias, ordenado y minimalista en el corazón de la ciudad. El contraste con el caos barroco y sofocante de la casa de mis padres no podría haber sido más grande. Allá, el aire estaba viciado de secretos y expectativas. Aquí, olía a nosotros, a los libros de Valeria, al café de la mañana y a la madera de los muebles que yo mismo había diseñado. Este era nuestro hogar. Nuestro santuario. Cargué a Valeria hasta su cama. Se acurrucó bajo la sábana sin despertarse del todo, murmurando algo sobre chocolate caliente. Le di un beso en la frente y apagué la luz de su cuarto, dejando solo una pequeña lámpara de noche con forma de luna. Por ella. Todo lo que estaba a punto de hacer era por ella. Por protegerla, por asegurarle un futuro libre de la toxicidad que yo había soportado durante tanto tiempo. Por el legado de su madre. Fui a la cocina y me serví un vaso de agua. Mi reflejo en la oscura ventana me devolvió la mirada de un hombre que había envejecido 10 años en una noche. Pero había una dureza en mis ojos que no estaba antes. Una determinación de acero. No había lugar para la duda ni para la pena. La pena era un lujo que ya no podía permitirme. A la mañana siguiente, día de Navidad, no esperé. La Navidad de mi familia siempre había sido una resaca de la Nochebuena, una repetición de las mismas dinámicas. Esta vez no a las 9 en punto, antes de que Valeria despertara, hice la primera llamada. «Licenciado Vargas, buenos días. Feliz Navidad. Soy Damián Ríos». Hubo una pausa al otro lado de la línea. El licenciado Vargas era el abogado de mi padre desde hacía 30 años, un hombre recto y de la vieja escuela. «Damián, qué sorpresa». «Igualmente». «¿Todo bien?». «No, licenciado. Y necesito su ayuda profesional. Quiero que inicie, con efecto inmediato, los trámites para desvincularme legal y financieramente de todos los negocios de mi familia. Eso incluye mi firma como aval en el préstamo del restaurante. Y quiero que contrate a un auditor externo para que revise los libros de ese negocio de los últimos 3 años. De forma discreta, pero exhaustiva.
Sospecho de un fraude. El silencio del otro lado fue largo. Podía imaginarlo, ajustándose las gafas, procesando la magnitud de mi petición. Romper lazos con la familia de esa manera, en nuestra cultura, era casi un sacrilegio. Entiendo, dijo finalmente, su voz ahora puramente profesional. Es una petición seria, Damián. ¿Estás seguro? Nunca he estado más seguro en mi vida, licenciado. Apenas colgué, hice la segunda llamada. Elena. La mejor amiga de Lucía, mi ancla a la cordura desde que ella se fue. Feliz Navidad, le dije cuando contestó. No me digas. Fuiste, respondió ella, su voz sin rastro de sorpresa. Fui. Y pasó. Peor de lo que imaginaba. Le conté la escena de la cocina. Escuché un suspiro al otro lado. Lo lamento tanto, Damián. Pero también me alegro. Era la bofetada que necesitabas para despertar. ¿Sabes lo que Lucía pensaba? Ella los amaba, pero no era ciega. Sabía que te estaban desangrando poco a poco. Hizo una pausa. Ahora, sé fuerte. No flaquees. Van a intentar manipularte, a usarte la culpa. No los dejes. Hazlo por Valeria. Hazlo por el recuerdo de Lucía. Y hazlo por ti, maldita sea. Ya te toca. Sus palabras fueron el refuerzo que necesitaba. Tenía a mis aliados. Tenía un plan. Ahora solo faltaba ejecutarlo. Cuando Valeria despertó, le preparé los waffles que tanto le gustaban y el chocolate caliente que le había prometido. Pusimos música, abrimos los regalos que Santa Claus le había dejado bajo nuestro pequeño árbol. Fue la Navidad más tranquila y genuina que recordaba en años. No hubo llamadas forzadas, ni sonrisas falsas, ni la tensión de tener que navegar un campo de minas emocional. Por la tarde, mientras veíamos una película acurrucados en el sofá, decidí lanzar el cebo. Tomé mi teléfono y le envié un mensaje de texto a mi hermana Sofía. Un mensaje cuidadosamente diseñado para provocar una reacción. Hola Sofía. Feliz Navidad. Oye, estuve pensando mucho y he tomado una decisión. Creo que voy a vender algunas propiedades y a mover la mayor parte de mis inversiones a un fondo en el extranjero. Quiero asegurar la Universidad de Valeria en Europa y, francamente, simplificar mi vida aquí. Te cuento para que no te enteres por otros lados. Solté el teléfono como si quemara. Sabía que Sofía, la pacificadora, la mensajera, no tardaría ni 10 minutos en reenviar ese mensaje a mis padres y a Leandro. La simple mención de que su dinero, el dinero que ellos consideraban una red de seguridad para sus propios desastres, estaba a punto de volar fuera de su alcance, sería como echar gasolina a un fuego incipiente. La demolición había comenzado. Y yo iba a observar, con calma, cómo el edificio empezaba a temblar. La respuesta no tardó 10 minutos. Tardó 7. Mi teléfono vibró con una llamada entrante. Era mi madre. Ignoré la llamada y la dejé ir al buzón de voz, un pequeño acto de control que me supo a gloria. Un minuto después, un mensaje de texto. Damián, tenemos que hablar. Urgente. Llámame. Lo ignoré también. El plan estaba funcionando a la perfección. No se trataba de la humillación de Nochebuena. Nunca se había tratado de mis sentimientos. Se trataba del dinero. Mi mensaje de texto había sido una pedrada en el avispero, y las avispas estaban saliendo, furiosas y confundidas. Pasé el resto del día de Navidad jugando con Valeria, construyendo un set de Lego complicadísimo, ignorando las vibraciones intermitentes de mi teléfono. Llamadas de mi madre, de mi padre, mensajes de Sofía. Cada uno de ellos era una confirmación. Cada silencio de mi parte era una nueva grieta en su mundo. Al día siguiente, la estrategia del enemigo cambió. La ofensiva directa no había funcionado, así que pasaron a la guerra de guerrillas emocional. A mediodía, Sofía me llamó. Esta vez, contesté. Bueno, dije, con un tono neutro. Damián, su voz sonaba al borde de las lágrimas. Una actuación magistral. No puedo creer que no nos contestes.
Mamá está destrozada. Papá no ha dormido. Arruinaste la Navidad de todos. Sofía, la interrumpí con calma, la única persona cuya Navidad me importa es mi hija. Y ella tuvo un día maravilloso. ¿A qué debo tu llamada? ¿Cómo que a qué? Por lo que le dijiste a mamá. Por tu mensaje. ¿De verdad piensas llevarte todo e irte? ¿Después de todo lo que han hecho por ti? ¿Después de lo de Lucía? Mamá te cuidó, te apoyamos. Nadie me apoyó, Sofía. Yo los he apoyado a ustedes. Financieramente. Y eso se acabó. No hay nada más que discutir. Eres un egoísta. Un ingrato, gritó antes de colgar. La siguiente jugada fue de mi madre. Me envió un mensaje de texto tan largo que tuve que desplazarme para leerlo. Era una obra maestra de la manipulación pasivo-agresiva. Hablaba de lo mucho que Lucía amaba a la familia, de cómo ella querría que estuviéramos unidos, de cómo Valeria necesitaba a sus abuelos y a sus tíos. Terminaba con una daga al corazón: no dejes que tu dolor te convierta en un hombre amargado. Tu hija no se merece eso. Casi funcionó. Por un instante, sentí una punzada de culpa. La imagen de Lucía, su sonrisa generosa. ¿Estaría ella de acuerdo con esto? Pero entonces recordé la mirada de Valeria en la cocina. La humillación. El desprecio. Y recordé las palabras de Elena: no era ciega. Lucía era generosa, no estúpida. Ella habría protegido a su hija por encima de todo. Borré el mensaje. La culminación de su estrategia llegó 2 días después. Una invitación de Sofía para tomar un café y hablar como gente civilizada. Sabía que era una trampa, una emboscada. Pero decidí ir. Quería ver sus rostros, quería que supieran que sus tácticas ya no tenían poder sobre mí. El lugar era una cafetería de lujo en Polanco, un territorio neutral pero claramente elegido por ellas. Mi madre y Sofía ya estaban sentadas en una mesa, con sus tazas de capuchino intactas. Parecían 2 actrices esperando su entrada. «Qué bueno que viniste, hijo», empezó mi madre, su voz temblorosa. Fui directamente al grano. «¿Qué quieren?» «Queremos entender», dijo Sofía, inclinándose hacia adelante. «Entender por qué nos estás haciendo esto. La Nochebuena fue un malentendido, Damián. Mamá solo quería que Valeria estuviera más cómoda». «Basta», la corté. Mi voz fue baja, pero cortante. Las dos sabemos que eso es mentira. Fue un insulto deliberado y público. Pero como dije, eso ya no importa. Es solo el síntoma de una enfermedad mucho más profunda. Mi madre sacó el as bajo la manga. Las lágrimas. Estás destruyendo a tu familia. Por un capricho. Por tu orgullo. ¿Y Valeria? ¿Has pensado en ella? La estás aislando, le estás quitando a sus abuelos, a sus raíces. Estoy haciendo exactamente lo contrario, respondí, mirándola fijamente. Estoy arrancando las raíces podridas para que mi hija pueda crecer en tierra sana. Estoy protegiéndola de ustedes. De su egoísmo. De su insaciable necesidad de usar a los demás. Me levanté. Disfruten su café. Mientras me alejaba, escuché a mi madre sollozar de verdad, esta vez de pura frustración. Su poder sobre mí se había evaporado. Esa misma tarde, recibí la llamada que solidificó mi resolución por completo. Era mi tío Mateo. «Sobrino», dijo, su voz grave como siempre. «Solo para que sepas. Tu madre y tu hermana andan haciendo una gira telefónica con toda la familia. La versión oficial es que la muerte de Lucía te afectó mucho, que te has vuelto avaro y resentido, que estás usando a la niña como excusa para castigarlos. Están preparando el terreno, pintándote como el villano». Sentí una oleada de gratitud por su honestidad. «Gracias por decírmelo, tío». «No hay de qué. Solo ten cuidado. Cuando la gente como tu hermano se siente acorralada, se vuelve peligrosa. Y tus padres siempre lo cubrirán». Colgué el teléfono y miré por la ventana de mi estudio. La ciudad se extendía bajo mis pies, un mapa de luces y sombras. Mi familia había elegido su bando.
Habían declarado la guerra. Y no tenían ni la menor idea del arsenal que yo estaba a punto de desatar. Pasó una semana. Una semana de un silencio tenso y antinatural por parte de mi familia. La campaña de desprestigio debía estar en pleno apogeo, pero yo me había aislado de ella. Bloqueé los números de mis padres y de Sofía. Necesitaba claridad, no ruido. Mi comunicación se limitaba a Elena, mi tío Mateo y, lo más importante, el licenciado Vargas. La llamada llegó un martes por la mañana. Damián, tengo el informe preliminar del auditor, la voz del licenciado sonaba grave. Y no es bueno. ¿Puedes venir a mi despacho esta tarde? Voy para allá, respondí sin dudar. El despacho del licenciado Vargas era un santuario de orden y tradición. Paredes forradas de libros de derecho con lomos de cuero, un escritorio de caoba maciza y el olor a papel viejo y café recién hecho. Me ofreció asiento y fue directo al grano. Es peor de lo que sospechábamos, dijo, empujando una carpeta a través del escritorio. No se trata solo de pequeños desvíos o gastos inflados. Tu hermano ha estado saqueando el restaurante de forma sistemática. Abrí la carpeta. Había estados de cuenta, facturas, transferencias. Cientos de miles de pesos desviados a lo largo de 2 años a una empresa fantasma cuyo único accionista era el mejor amigo de Leandro. Pagos a proveedores inexistentes. Retiros en efectivo sin justificación. Era un desfalco descarado y torpe. Hay más, continuó el licenciado, su rostro sombrío. El préstamo original del restaurante, del que tú eres aval, está al día. Pero hace 6 meses, se solicitó una segunda línea de crédito sobre el negocio. Una muy grande. Con una financiera de dudosa reputación y tasas de interés criminales. Sentí un escalofrío. ¿Yo firmé eso? No. La firma que aparece es la de tu padre. Alberto Ríos. Pero he hablado con mi perito calígrafo. Comparó la firma con 20 documentos indubitables de tu padre. Su conclusión preliminar es que la firma en el contrato del préstamo es una falsificación muy bien hecha. Me recliné en la silla, el aire se escapaba de mis pulmones. Leandro no solo era un ladrón, era un falsificador. Había puesto el negocio familiar y el nombre de nuestro padre en la línea de fuego con criminales. ¿A cuánto asciende esa deuda?, pregunté, aunque temía la respuesta. Cerca de 3 millones de pesos. Y con los intereses acumulados, probablemente más. Están a punto de entrar en impago. Cuando eso ocurra, la financiera irá a por todas. Embargarán el restaurante, las cuentas, y si eso no es suficiente, irán a por los bienes personales del firmante. O sea, de tu padre. El plan de Leandro se hizo claro. Saqueó el negocio, y cuando el dinero se acabó, falsificó la firma de mi padre para obtener un último gran botín antes de que todo se derrumbara, probablemente planeando desaparecer. Y mis padres, en su ceguera, no habían visto nada. O no habían querido ver. Salí del despacho del licenciado aturdido. La escala de la traición era abrumadora. Ya no se trataba de una dinámica familiar tóxica, esto era delincuencia. La confrontación que yo había evitado llegó a mi puerta esa misma noche. Eran las 9 cuando sonó el intercomunicador. Era mi padre. Por un momento, consideré no abrir. Pero sabía que tenía que enfrentarlo. Le abrí la puerta. Alberto Ríos, el hombre que siempre me había parecido un gigante, parecía encogido. Su traje, normalmente impecable, estaba arrugado. Sus ojos, inyectados en sangre. No entró. Se quedó en el umbral, como un suplicante. Tenemos que hablar, Damián, su voz era un susurro ronco. Ya lo sé todo, papá. El desfalco. La falsificación. Los 3 millones de pesos. Su rostro se descompuso. La poca compostura que le quedaba se hizo añicos. Fue un error, balbuceó. Un mal negocio. Tu hermano, él no quería. Un error, lo interrumpí, mi voz fría como el hielo. ¿Falsificar tu firma es un error? ¿Robar durante 2 años es un error? ¿Dejar a la familia al borde de la ruina es un error?
Él es tu hermano, exclamó, con un destello de su antigua autoridad. Y yo soy tu padre. Tienes que ayudarnos. Eres el único que puede. Tienes los medios. Puedes hablar con esa gente, negociar, pagar. Lo miré. Miré al hombre que me había enseñado sobre el honor y la responsabilidad. El hombre que ahora me pedía que usara mi dinero, el dinero que gané con mi trabajo, el dinero que Lucía me dejó para cuidar de nuestra hija, para encubrir los crímenes de su hijo predilecto. Me paré en el umbral, bloqueando su entrada. Un gesto simbólico. Él ya no tenía cabida en mi casa, en mi vida. El dinero que tengo, dije lentamente, articulando cada palabra, es para asegurar el futuro de Valeria. No para limpiar la basura de Leandro. Dejaste que esto pasara, papá. Lo consentiste. Lo criaste para que creyera que no había consecuencias. Bueno, aquí las tienes. Estas son las consecuencias de tus actos, de los de mamá y de los de él. Ya no son mi problema. Se quedó mirándome, con la boca abierta, sin palabras. Por primera vez en mi vida, vi a mi padre completamente derrotado. Buenas noches, papá, dije, y cerré la puerta suavemente en su cara. Apoyé la frente en la madera fría de la puerta. No sentí triunfo. Solo un vacío inmenso y helado. La casa de naipes de mi familia no solo estaba temblando. Estaba a punto de ser arrasada por un huracán. Y yo no iba a mover un solo dedo para detenerlo. Creía haber tocado fondo. Creía que la traición había alcanzado su máxima expresión con el fraude y la falsificación. Estaba equivocado. Hay abismos más profundos que la ruina financiera, pozos más oscuros que la deslealtad fraterna. Hay lugares donde la traición se convierte en profanación. Pasaron 2 días después de la visita de mi padre. 2 días de un silencio sepulcral. Me imaginaba el pánico en su casa, las acusaciones, las recriminaciones. Parte de mí, una parte muy pequeña y residual que aún se aferraba a la idea de la familia, sentía una punzada de algo parecido a la lástima. Pero la imagen de Valeria, preguntándome por qué tenía que comer en la cocina, borraba cualquier atisbo de debilidad. Sin embargo, algo no encajaba. La desesperación de mi padre había sido demasiado visceral. Era la desesperación de un hombre que no solo está al borde del precipicio, sino que sabe que no hay red de seguridad debajo. Sus finanzas personales, aunque no espectaculares, debían ser lo suficientemente sólidas como para soportar un golpe, para al menos tener un lugar donde caer. ¿Por qué ese pánico absoluto? La pregunta se instaló en mi mente y no me dejó en paz. Era como una pieza suelta en el motor de un coche, un ruido sutil que presagia una falla catastrófica. Esa noche, mientras Valeria dormía, me senté en mi estudio, rodeado de los planos y maquetas de mi trabajo. El orden, la lógica y la precisión de la arquitectura siempre habían sido mi refugio. Apliqué esa misma lógica al problema. ¿Qué estaba pasando por alto? Revisé mentalmente todos los activos familiares que conocía, la casa, el restaurante, algunas inversiones menores. Y entonces, un recuerdo helado me recorrió la espalda. Un recuerdo que había enterrado bajo capas de duelo y de trabajo. El fideicomiso. Antes de morir, cuando la enfermedad ya la consumía pero su mente seguía tan lúcida y previsora como siempre, Lucía había insistido en establecer un fideicomiso para Valeria. Era su obsesión. No confío en ellos, Damián, me había dicho una noche, su voz apenas un susurro. Te quiero, pero sé cómo te presionan. Este dinero es solo para Valeria. Para su educación, para su futuro. Intocable. Prométemelo. Yo se lo prometí. El fideicomiso se estableció con una cantidad sustancial de su herencia personal. Como yo era el principal beneficiario de su testamento, insistió en que mis padres, Alberto y Leticia, fueran nombrados cofideicomisarios junto conmigo. Para que haya contrapesos, había dicho ella. Una precaución que, en ese momento, me pareció excesiva. Ahora, me parecía una premonición aterradora. Mi corazón empezó a latir con fuerza. No podía ser. Ni siquiera ellos. Ni siquiera mi propia madre y mi propio padre serían capaces de.
A la mañana siguiente, a primera hora, llamé al licenciado Vargas. Licenciado, necesito un último favor. Uno que espero, de verdad espero, que sea una paranoia mía. Mi voz sonaba tensa. Necesito que solicite, como mi representante legal, los estados de cuenta históricos completos del fideicomiso a nombre de Valeria Ríos. El que mi esposa Lucía estableció. Hubo un silencio al otro lado. El licenciado era un hombre inteligente. Entendió la implicación de mi petición de inmediato. Damián, empezó, su tono era cauto. Solo hágalo, por favor, lo interrumpí. Y que sea para ayer. La espera fue una tortura. 2 días. 48 horas en las que apenas comí, apenas dormí. Funcionaba en piloto automático, llevaba a Valeria a la escuela, trabajaba en mis proyectos, le leía un cuento antes de dormir. Pero mi mente estaba en otro lugar, en un limbo de pavor y esperanza. Rezaba para estar equivocado. Rezaba para que mi familia, a pesar de toda su toxicidad y egoísmo, no hubiera cruzado esa última línea sagrada. La llamada del licenciado Vargas llegó el viernes por la tarde. No dijo hola. Solo dijo 3 palabras que congelaron la sangre en mis venas. Tienes que venir. En su despacho, la atmósfera era fúnebre. No me ofreció asiento. Simplemente me entregó una pila de papeles. Eran los estados de cuenta del fideicomiso. Pasé las páginas con manos temblorosas. Los primeros años, todo normal, intereses acumulados, el capital intacto. Y entonces, lo vi. Hace 2 años y 3 meses. Una sola transacción. Un retiro. Un retiro de emergencia por gastos médicos familiares, según la justificación en el documento. La cantidad me robó el aliento. 1,5 millones de pesos. No hubo ninguna emergencia médica hace 2 años, licenciado, dije, mi voz era un hilo casi inaudible. Lo sé, respondió él con suavidad. Hice algunas llamadas. A esa cantidad exacta ascendía una deuda de juego que tu hermano Leandro contrajo en un casino clandestino. Al parecer, recibió amenazas serias. Tus padres entraron en pánico. Dejé caer los papeles sobre el escritorio. El sonido fue como un disparo en el silencio de la oficina. Me quedé de pie, mirando a la nada, mientras las piezas del rompecabezas encajaban en mi cabeza, formando una imagen de una fealdad monstruosa. La humillación en la cocina. El fraude en el restaurante. La falsificación. La desesperación de mi padre. Todo palidecía en comparación con esto. No habían usado su dinero para salvar a Leandro. Habían usado el de Lucía. No habían hipotecado su propio futuro. Habían robado el de mi hija. Habían profanado el último acto de amor de una madre moribunda para salvar al parásito que ellos mismos habían creado. El dolor fue una ola blanca y cegadora. Pero debajo de ella, algo nuevo y terrible estaba naciendo. Una furia tan fría, tan pura y tan absoluta que me asustó a mí mismo. El Damián que sentía lástima, el Damián que dudaba, el Damián que aún albergaba una mínima esperanza, murió en ese despacho. Levanté la vista y miré al licenciado. Mis ojos debieron reflejar el infierno que sentía por dentro, porque él retrocedió un paso. Quiero que prepare copias de todo esto, dije, mi voz ya no temblaba. Sonaba extraña, metálica, desprovista de toda emoción. Cada factura falsa, cada estado de cuenta, cada prueba de la falsificación. ¿Y esto? Señalé los papeles del fideicomiso. Preparo una carpeta para cada miembro de mi familia. Voy a convocar una reunión. Pero no será aquí. Será en su casa. En el lugar del crimen. El licenciado asintió en silencio. Y una cosa más, añadí. Usted vendrá conmigo. No era una petición. Era una orden. Ya no había familia. Ya no había sentimientos. Solo quedaba el cálculo frío de la demolición. Iba a derribar su mundo, y me aseguraría de que supieran exactamente por qué estaban siendo enterrados bajo los escombros. El domingo por la tarde, el aire estaba cargado de una tensión casi eléctrica.
Convoqué la reunión con un simple mensaje de texto grupal, reunión familiar. Miércoles a las 8 de la noche. En casa de mis padres. Es obligatorio que todos estén presentes. Incluidos tú, Bárbara, y tú, Leandro. No es una solicitud. El tono autoritario y gélido no dejó lugar a la negociación. Sabían que algo definitivo estaba por suceder. Llegué puntualmente a las 8, con el licenciado Vargas a mi lado. Él llevaba un maletín de cuero que parecía pesar 1 tonelada, lleno de la munición que estábamos a punto de usar. Al entrar, el ambiente era el de un velorio. Mis padres, sentados juntos en el sofá principal, parecían dos estatuas de cera. Leandro y Bárbara estaban en un sillón aparte, él con la mirada perdida en el suelo, ella con una expresión de resentimiento y desafío. Sofía, la eterna pacificadora, se movía nerviosamente por la habitación, retorciéndose las manos. Mi tío Mateo también estaba allí. Lo había invitado personalmente. Tío, necesito que estés allí como testigo. Como la conciencia de esta familia, le había dicho. Él había aceptado sin dudar. Nadie habló cuando entramos. Me dirigí a la mesa de centro de la sala, la misma frente a la cual había sido ignorado hacía menos de un mes, y coloqué mi propio maletín sobre ella. El chasquido de los cierres metálicos al abrirse resonó en el silencio sepulcral. Gracias por venir, comencé, mi voz tranquila y mesurada. No había ira en ella, solo el frío de un cirujano antes de una amputación. Llamé a esta reunión porque hay varios asuntos que debemos aclarar antes de que esta familia, tal como la conocemos, deje de existir. Bárbara resopló. ¿Vas a seguir con tu drama, Damián? Ya todos sabemos que eres un resentido. Ignoré su comentario. Licenciado, por favor, dije, haciéndole un gesto. El licenciado Vargas, con la solemnidad de un juez, se puso de pie y abrió su maletín sobre la mesa. Sacó la primera carpeta. Asunto número 1, la administración del restaurante, el legado de Alberto. Durante los siguientes 20 minutos, con una precisión implacable, el licenciado detalló el desfalco. Cada transferencia, cada empresa fantasma, cada factura inflada. Con cada revelación, Leandro se hundía más en su asiento. Mi padre cerró los ojos, como si no pudiera soportar la visión de la ruina de su propio nombre. En resumen, concluyó el licenciado, un desfalco aproximado de 1.800.000 pesos a lo largo de 24 meses. ¿Qué era para un negocio?, gritó Leandro de repente, poniéndose de pie. Iba a devolverlo todo. Iba a hacernos ricos. Siéntate, Leandro, dije sin levantar la voz. Él me miró, sorprendido por mi calma, y obedeció. El licenciado sacó la segunda carpeta. Asunto número 2, la línea de crédito con Financiera Fortaleza. Expuso el préstamo de 3 millones, las tasas de usura, el inminente impago. Y luego, dejó caer la bomba. Y tenemos aquí el informe pericial caligráfico que concluye, con un 95% de certeza, que la firma de don Alberto Ríos en este contrato es una falsificación. Sofía ahogó un grito. Mi madre se llevó una mano a la boca. Mi padre miró a Leandro, por primera vez, con una expresión de horror puro. ¿Lo hiciste?, susurró. ¿Falsificaste mi firma? Leandro no respondió. Su silencio era una confesión. Mis padres comenzaron a hablar al mismo tiempo, una cacofonía de excusas y súplicas dirigidas a mí. Es un buen chico, Damián, cometió un error, pero es tu hermano, podemos arreglarlo, si nos ayudas. Levanté una mano. Y el silencio volvió a caer. Aún no hemos terminado, dije. Me acerqué a mi maletín y saqué la última carpeta. La más delgada, pero la más pesada. La abrí lentamente y saqué las copias de los estados de cuenta del fideicomiso. Las deslicé sobre la mesa, una por una, como si fueran cartas de una mano de póker mortal. Y ahora, dije, mi voz bajando a un susurro que obligó a todos a inclinarse para escuchar, vamos a hablar de esto. 1,5 millones de pesos. Del fondo que Lucía dejó para la educación de su hija. Mi hija. El cambio en la habitación fue físico.
El aire pareció solidificarse. Mi tío Mateo, que había permanecido en silencio hasta entonces, se puso de pie lentamente, su rostro una máscara de incredulidad y asco. Miró a mi padre. Alberto, dime que no es verdad. Mi padre no pudo responder. Fue mi madre, Leticia, quien se rompió. Pero no fue el llanto de la culpa o el arrepentimiento. Fue un grito desgarrador, agudo, lleno de una justificación demencial. Sí, lo hicimos, chilló, su rostro contraído por la furia. Se puso de pie, señalándome con un dedo tembloroso. Y teníamos derecho. Somos su familia. Tu hermano estaba en peligro. Iban a matarlo. ¿Qué querías que hiciéramos? Dejarlo morir mientras tú nadabas en el dinero que tu esposa te dejó. El veneno en su voz al referirse a Lucía fue la última profanación. En ese instante, cualquier vestigio de amor filial que pudiera quedar en mi interior se convirtió en cenizas. Ese dinero tenía un solo propósito, dije, mi voz ahora sí, cargada con todo el peso de mi dolor y mi rabia. Proteger a Valeria. Y ustedes se lo robaron para salvar al parásito que han criado durante 40 años. Usaron el último regalo de su madre para tapar otro de sus desastres. Me volví hacia el licenciado Vargas. Proceda. El licenciado asintió. Dadas las circunstancias, dijo, dirigiéndose a mis padres, mi cliente, el señor Damián Ríos, exige lo siguiente: primero, la venta inmediata de esta propiedad y del restaurante. Con los fondos, se pagará la totalidad de la deuda con la financiera y se restituirá íntegramente el 1,5 millones de pesos al fideicomiso de Valeria, más los intereses correspondientes. Segundo, don Alberto, usted firmará una declaración jurada admitiendo que la firma del préstamo fue falsificada por su hijo, a cambio de que mi cliente no presente cargos de fraude en su contra por el desfalco. En cuanto a Leandro, la deuda con los usureros y las consecuencias de la falsificación, ahora son exclusivamente su problema. Hubo un silencio de muerte. La sentencia había sido dictada. Me puse de pie, listo para irme. Me detuve en la puerta y miré por última vez a las ruinas de mi familia. A mi padre, un hombre roto. A mi madre, sollozando de rabia. A mi hermana, paralizada por el shock. Y a mi hermano, el epicentro del desastre, mirando al vacío. A partir de este momento, dije, y mi voz fue el sonido de una puerta de acero cerrándose para siempre, ustedes dos, señalé a mis padres, han perdido el derecho de llamarse abuelos de Valeria. Y todos ustedes, han perdido el derecho de llamarse mi familia. Me di la vuelta y salí de la casa, con mi tío Mateo y el licenciado Vargas siguiéndome. No miré atrás. No había nada que ver, salvo los escombros de un edificio que yo mismo había demolido para poder salvar lo único que me importaba. Mi paz. Y el futuro de mi hija. Los meses que siguieron a esa noche fueron un borrón de procedimientos legales y una extraña y desoladora calma. El licenciado Vargas, con la eficiencia de un verdugo, ejecutó el plan al pie de la letra. La casa de mis padres, ese mausoleo de apariencias y secretos, se puso a la venta. El cartel de se vende en el jardín fue como el epitafio de una era. El restaurante, el legado de Alberto, cerró sus puertas discretamente, sin fanfarrias, solo un letrero de cerrado por remodelación que engañó a pocos. Yo me mantuve al margen de los detalles sórdidos. Mi única comunicación era a través del licenciado. Él me informaba de los avances, la tasación de la casa, las ofertas por el local del restaurante, la negociación con los abogados de la financiera. Yo solo asentía, firmaba donde tenía que firmar y seguía con mi vida. Mi trabajo se convirtió en mi refugio, un mundo de ángulos rectos, cálculos precisos y estructuras que se sostenían por la lógica, no por mentiras. Mi tío Mateo era mi único vínculo con el otro lado. Nos veíamos para comer una vez por semana, una nueva tradición que ambos valorábamos. Él nunca iniciaba el tema, pero cuando yo le preguntaba, me contaba fragmentos de la debacle. Leandro, abandonado a su suerte, había sido localizado por sus acreedores. Nadie sabía los detalles, pero se rumoreaba que había huido de la ciudad después de recibir una paliza que lo dejó en el hospital.
Bárbara, su esposa, le había pedido el divorcio y se había ido a vivir con su familia, renegando públicamente del apellido Ríos. Mis padres, después de la venta de la casa, se mudaron a un pequeño departamento de 2 recámaras en la colonia Narvarte. Un barrio decente, pero a un universo de distancia del lujo y el estatus de las lomas. Habían pasado de ser anfitriones de fiestas multitudinarias a ser 2 ancianos invisibles en un edificio anónimo. Tu madre no sale de casa, me dijo mi tío en una de nuestras comidas. Y tu padre, lo vi el otro día. Parece que ha encogido. La arrogancia se le ha caído del cuerpo y no ha quedado nada debajo. No sentí alegría. Ni satisfacción. Solo una profunda y agotadora tristeza por lo que podría haber sido y nunca fue. La rabia se había disipado, dejando un paisaje de cenizas. Un día, unos 4 meses después de la reunión, ocurrió algo inesperado. Fui al supermercado a comprar algunas cosas para la cena. Mientras empujaba el carrito por el pasillo de los lácteos, lo vi. Mi padre. Estaba al final del pasillo, comparando 2 marcas de yogur, con una canasta de plástico en la mano. Llevaba una guayabera vieja y deslavada. Su pelo, antes perfectamente peinado, estaba ralo y descuidado. Parecía perdido, confundido por la abrumadora variedad de opciones baratas. Nuestras miradas se cruzaron por encima de los refrigeradores. Duró apenas un segundo. En sus ojos vi un torbellino de vergüenza, de resentimiento, y quizás, solo quizás, un destello de arrepentimiento. Yo no mostré nada. Mi rostro era una máscara impasible. Solo incliné la cabeza en un gesto mínimo, un reconocimiento casi imperceptible de su existencia, y luego giré mi carrito y me dirigí al pasillo de las pastas. Ese encuentro me afectó más de lo que esperaba. Esa noche, después de acostar a Valeria, me serví un tequila y me senté en el balcón. No era por él. Era por el niño que yo había sido, el que admiraba a ese hombre y creía en la solidez de su mundo. Ese niño también había sido una víctima en la demolición. Mi relación con Valeria floreció en ese vacío. Sin la tensión de las obligaciones familiares, sin las visitas forzadas, nuestra pequeña unidad de 2 se fortaleció. Una tarde, mientras hacíamos la tarea, me detuve a mirarla. Estaba concentrada, con la punta de la lengua asomando por la comisura de los labios mientras resolvía un problema de matemáticas. ¿En qué piensas, papi?, preguntó, sintiendo mi mirada. Sonreí. ¿Sabes? A veces me pregunto si extrañas ir a casa de los abuelos. Ella dejó el lápiz y me miró con una seriedad que solo los niños de 10 años poseen. No mucho, dijo. Era muy ruidoso. Y la abuela Leti siempre me decía que me peinara diferente. Y la tía Bárbara me miraba raro, como si mi ropa no le gustara. Hizo una pausa y luego añadió la frase que se convirtió en mi absolución. Me gusta más aquí. Solo tú y yo. Es más tranquilo. Me acerqué y la abracé. Apoyó su cabeza en mi hombro. En ese momento, supe, con una certeza que me llenó el alma, que había tomado la decisión correcta. Había destruido una casa construida sobre cimientos podridos para construir un hogar, uno pequeño, pero sólido como una roca, para mi hija. Y para mí. El tiempo, ese gran sanador y erosiona todo, comenzó a hacer su trabajo. El primer año sin ellos fue un proceso de desintoxicación. Aprendí a disfrutar de los domingos sin la llamada obligatoria. Pasé el cumpleaños de mi madre sin sentir la punzada de culpa por no llamar. Descubrí la libertad de tomar decisiones, grandes y pequeñas, sin tener que considerar sus opiniones o sus necesidades. El licenciado Vargas me llamó un día para darme la noticia final. Ya está todo liquidado, Damián. El fideicomiso de Valeria ha sido restituido en su totalidad, con los intereses correspondientes. Te he enviado los documentos que te nombran como único fideicomisario. El ciclo está cerrado. Colgué el teléfono y sentí que me quitaba de encima un peso que llevaba cargando toda mi vida. La vida se asentó en un nuevo ritmo, una nueva normalidad. Una normalidad tranquila y predecible. Elena, tío Mateo, Valeria y yo nos convertimos en una extraña pero funcional constelación.
Celebrábamos los cumpleaños con pasteles caseros y no con fiestas ostentosas. Teníamos noches de películas con palomitas en el sofá. Íbamos a los parques, a los museos. Construimos nuestros propios rituales, nuestras propias tradiciones, ladrillo a ladrillo. Una tarde, tío Mateo me contó que Sofía había intentado contactarlo. Quería que yo hablara contigo, dijo mientras revolvía su café. Que te convenciera de ser menos duro. Le dije que no era mi lugar, que la dureza que tú mostraste fue una consecuencia directa de la de ellos. Y entonces, justo cuando pensaba que la guerra había terminado, llegó una última escaramuza. Había pasado casi 1 año y medio. Se acercaba la segunda Navidad desde la ruptura. Mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Dudé, pero algo me hizo contestar. ¿Damián? Era la voz de Sofía. Sonaba más delgada, menos segura que antes. Sofía, respondí, mi tono neutro. Sé que probablemente no quieres hablar conmigo, dijo rápidamente, pero tenía que intentarlo. Es sobre mis papás. Esperé en silencio. No están bien, Damián. Papá, su salud ha empeorado. El doctor dice que es el estrés, la tristeza. Y mamá, ella solo mira por la ventana todo el día. Están muy solos. Seguí en silencio. La manipulación era más sutil esta vez, envuelta en una capa de preocupación genuina, pero seguía siendo manipulación. Ellos extrañan mucho a Valeria, continuó, su voz quebrándose un poco. Sé que todo fue un desastre, sé que cometieron errores terribles. Pero son sus abuelos. Ella es lo único que les queda. ¿No podrías dejar que la vieran? Solo una vez. Para Navidad. Antes de que sea demasiado tarde. Antes de que sea demasiado tarde. La clásica apelación a la mortalidad, la última carta en la baraja de la culpa. Me quedé callado por un momento, no porque estuviera dudando, sino porque estaba eligiendo mis palabras con el cuidado de un arquitecto eligiendo la piedra angular de un edificio. No podía haber fisuras en esta última pared. Sofía, dije finalmente, y mi voz era tranquila, firme, desprovista de toda ira. Escúchame con atención. Lo que les pasó a nuestros padres es el resultado directo de sus propias decisiones. Decisiones que tomaron una y otra vez durante décadas. Yo no soy responsable de su salud ni de su soledad. Hice una pausa, dejándola procesar. Y en cuanto a Valeria, continué, mi única y absoluta prioridad es su bienestar. Su paz. Y su paz depende de la mía. Durante el último 1 año y medio, ella ha florecido en un ambiente libre de toxicidad, de juicios y de manipulación. Es una niña feliz y segura. Y yo no voy a arriesgar eso. No por su culpa, no por la mía, no por nada en el mundo. Pero es solo una visita, suplicó ella. La paz de mi hija no es negociable, la interrumpí, mi voz adquiriendo un filo de acero. La respuesta es no. No hoy. No para Navidad. No nunca. Espero que tú encuentres tu propio camino y tu propia paz, Sofía. Pero nuestro camino ya no incluye a ninguno de ustedes. Hubo un sollozo ahogado al otro lado de la línea, y luego colgó. Dejé el teléfono sobre la mesa. No sentí nada. Ni victoria, ni tristeza, ni rabia. Solo la calma profunda y resonante de una decisión final y correcta. Había construido un muro alrededor de nuestro pequeño mundo, y ese muro era alto, fuerte e inexpugnable. Esa noche, mientras arropaba a Valeria en su cama, me preguntó, «Papi, ¿vamos a poner un árbol de Navidad grande este año?» Sonreí y le acaricié el pelo. «Vamos a poner el árbol más bonito que encontremos. Y lo llenaremos de luces que brillen solo para nosotros». Ella sonrió, se acurrucó y se durmió. Me quedé mirándola un rato, su respiración suave y rítmica. Miré alrededor de su habitación, nuestro hogar. No era una mansión. No había candelabros de plata ni mesas para 20 invitados. Pero estaba lleno de algo mucho más valioso, seguridad. Amor. Y una paz que había costado una guerra ganar. Salí al balcón y miré las luces de la ciudad.
El aire era frío, pero ya no me calaba hasta los huesos. Había aprendido a generar mi propio calor. Había demolido una familia para construir un hogar. Y por primera vez en mi vida, me sentí verdaderamente en casa. Libre.